estar con nosotros de nuevo a su canal Betel Adventista. Yo soy el pastor Isaac Jacobo y tengo el placer de tener a nuestro hermano Betuel Mecinas, que nos visita de la iglesia de ETA. Él es un anciano de esa iglesia y también sirve como el director de familia del condado de San Diego Sur. Así que estamos muy agradecidos por estar con nosotros, hermano Betuel. Gracias, pastor, por esta invitación. Gracias a Dios también por esta oportunidad y en el nombre de Dios estamos aquí para servirle. Amén, Amén. amén. Bueno, vamos a empezar con oración y vamos a entrar en una lección bien interesante. Así es. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta lección que tenemos, que ella nos puede ayudar a meditar en cosas que son de la Biblia, al método de llegar hacia la Biblia, a seguir estudiándola y encontrar sus bellas gemas que tiene dentro de ella, Señor. Bendice este estudio, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos hablando acerca del problema de la maldad. Es un tema que muchas personas han comentado. Sí. Incluso hay gente que no es religiosa y nomás para atrapar a las personas que son cristianas dicen, y si Dios es tan bueno, ¿de dónde viene la maldad, verdad? ¿O Sí, por qué? Y así esa es es. la pregunta que estamos preguntándonos hoy. Sí, podríamos inclusive preguntarnos nosotros mismos como cristianos el mal, ¿no? Ujú, ¿Qué es el mal realmente? Y pensando en esto un poco mientras meditaba en el título de la lección de esta semana, digo, el mal, pues básicamente es la ausencia de Dios en nuestras vidas. mm, Básicamente, porque donde está Dios, todo está, el bien está allí, ujú, el, la protección de ese ser todopoderoso en el cual creemos nos mantiene unidos, manteniéndonos nosotros unidos a Él. Todo va a estar bien a pesar de que haya dificultades, que ujú, eso es diferente a algo mal. mm, Pero cuando la presencia de Jehová Dios no está con nosotros, es cuando ese mal se apodera realmente y empezamos a tomar decisiones equivocadas. Y mm, una cosa nos va a llevar a otra. Así es. Es interesante porque la misma pregunta que me hice yo fue que hace el día martes de la semana pasada recibí una llamada de un sobrino ujú, desde México. Y al recibir la llamada él estaba llorando y es interesante porque se preguntaba él, ¿por qué mi hermano? mm, ¿Por qué falleció mi hermano? Un mm, hermano de él joven, una mamá llorando al otro lado del teléfono también, tratando de encontrar respuestas mm, del por qué el lunes en la noche había escuchado a su hijo hablar con él, cruzar las últimas palabras a través del teléfono, pero de pronto, ¿qué pasó en la madrugada? Que mm, tomó una decisión equivocada. ¿Qué pasaría por su mente? ¿Qué tanto mal habría que de pronto lo cegó y tomó una decisión equivocada? Y él estará siendo enterrado la siguiente semana, pero la mamá queda con muchas preguntas, al mm, igual que lo que el mundo pregunta, ¿no? ¿Por qué este mal? ¿Por qué? ¿De dónde viene el inicio? ujú. Y yo creo que el versículo nos habla mucho de eso, pastor. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. A veces nosotros queremos que las cosas malas sean eliminadas al momento. Ujú. Estamos acostumbrados, ¿no? A que todo, todo se nos solucione Ahorita, hoy. sí. Si tengo una enfermedad que es un causa mal y que me está incomodando, pues Dios quítamelo hoy. Ujú, Pero aquí dice que esto va a pasar en un tiempo adelante. ¿Sabe? La gente es cuando se pregunta dónde está Dios, entonces, por qué el mal? ¿Por qué? ¿De dónde viene el origen? ujú, ¿Será que este Dios es ambiguo? ¿Será que juega con dos partes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Desde cuándo está este mal? Y lo vemos que está del mismo principio, mm, realmente. así es. Podríamos comenzar con el Génesis capítulo 1 versículo 2 donde podemos ver que no hay un orden en la formación de la tierra. Había un desorden, un caos Ujú, realmente. Pero hay algo interesante que a mí me llama la atención en ese versículo y es de que el Espíritu de Dios se está moviendo allí. ahí está, ya. Y yo creo que el Espíritu de Dios aún se encuentra hoy en Mm, medio de nosotros. amén.
Mucha razón. Sí, Y mencionaste Génesis y mencionaste el problema de por qué la gente pregunta así. Y viendo el día de domingo, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios? O cuánto tiempo Dios vas a tolerar este pecado, este maldad, cosas así, ¿verdad? Entonces, es en la Biblia, se encuentra en el Antiguo Testamento. Y vemos una pregunta bien interesante aquí que nos habla acerca de ciertos textos, ¿verdad? Jeremías, Malaquías, Salmos, Job. En tu experiencia y como viste la lección mientras la estudiabas, ¿qué piensas de estos textos y qué nos dicen acerca del problema de maldad y cómo afecta nuestra experiencia humana? ¿Qué piensa usted? pues, pastor, me llevó a pensar bastante que estos hombres de los cuales se toma como ejemplo en cada uno de los libros, como Job, por ejemplo, era un hombre íntegro Mm, ante los ojos de Dios. ujú, Era un hombre que no hacía mal. Era un hombre que estaba siempre en íntima relación con su Dios, con ese Dios todopoderoso en quien él creía. A tal grado que cuando es tocado mm, por el enemigo de Dios, es interesante que ahora él no se revela, sino simplemente cuestiona. mm, Que eso es lo más natural del ser humano. así Y es, es. y es válido cuestionar a Dios. Ujú, Sí, y por eso la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, no? Eh, está haciendo en el capítulo 30 de Job, versículo 26, está diciendo, cuando esperaba yo el bien, vino el mal. Señor, ¿qué pasó? O mm, sea, como queriendo entender, ¿no? Eso es válido de que nosotros querramos entender el porqué de las cosas. Pero es interesante que este Dios no se queda callado. mm, Eso me llamó la atención. Jeremías también está diciendo, "Hey, ¿sabes por qué es prosperado el camino de los impíos? Y el que mm, hace el bien parece que hey, no lo estás tomando en cuenta el bien que está haciendo esa persona, ¿no? ujú, Y si nos vamos a Malaquías, también dice Malaquías, ¿por qué estás lejos, oh mm, Jehová? sí. Pareciera que es Jehová el que se aleja cuando las cosas van mal. Es interesante porque Jeremías, me llamó la atención que en el segundo versículo del capítulo 12, él sigue hablando, cercano estás tú Mm, en sus labios, así dando a es. entender de que el ser humano es muy fácil y muy rápido para hablar con Dios. Mm, Sí, pero dice, pero lejos está ese ser humano, pero lejos de sus corazones. mm, Jehová no está en el corazón muchas veces. mm, Sí puedo llamarme cristiano. Sí puedo decir que voy a la iglesia inclusive, pastor. ujú, Pero de pronto cuando vienen las cosas malas digo, ¿por qué? Aún yo he cuestionado. mm, Cuestionaba a la mamá de mi sobrino, ¿por qué? sí, ¿Por qué, Señor? sí, ¿Por qué, Dios? Y es interesante porque esa pregunta, pues yo me quedé, yo no te la puedo contestar porque ella quería que yo contestara. claro. Pero al igual de esto, ¿será que solamente he adorado a Dios de palabra y en el corazón tengo otras cosas Ujú, que de pronto son las que me están alejando de este Dios? sí. Pastor, yo quiero decirte que este Dios no se va a quedar callado. Amén. Él nos va a hablar. Amén. Él nos va a dar respuestas. Amén. Lo que me llamó la atención, pastor, es que no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento hace una referencia en Mateo veintisiete Claro. cuarenta y seis Ujú. acerca del que el mismo Hijo de Dios, Mismo Jesús. el mismo Jesús, Ujú, clama a su Padre. ¿Por qué? Porque se sintió desamparado. mm, Es interesante que el mismo Hijo de Dios, ¿qué es lo que hizo esa separación? Si él vivió en este mundo sin pecado, ¿qué es lo que hizo? Esa separación y cuando él está clamando allí, Elí, Elí, lama sabactami, ujú. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Poderosas palabras, ¿no? Sí, poderosas palabras porque es el Hijo de Dios. Ujú, Él no debía sufrir esto, sí. pero tomó en sí los pecados de nosotros. Alguien que no cometió pecado se hizo pecado. Mm, ¿Para qué? Para liberarnos. sí. Es interesante Eh, porque parece para mí, son las personas que no claman con esas preguntas que parecen ujú, dudas,
ellos son las personas que no entienden y no tienen la relación con Dios. Y un Sí, ejemplo que me gusta dar siempre es la historia de Caín, sí, porque la historia es de que el sacrificio de Caín no fue aceptado, ujú, pero cuando Dios habla con él, es para tener una conversación, para que sí, Caín diga lo que le está afectando, sí, pero no se recuerda que dijo nada, sino se agachó su cabeza y hizo lo malo. sí, Y parece como que Dios quiere que nosotros hacemos esas luchas, ¿verdad? sí, Con Dios. Incluso Jesús mismo está entrando en esto. Y aún así en Getsemaní, Jesús le dice a Dios, si es posible, no dejas que esta copa venga, en otras palabras. Y sí. es una lucha a veces. Sí, 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 porque a veces el peso Ujú, es tanto que de pronto decimos, hey, mejor que pase a un lado, ¿no? Era tan humano Dios, el Hijo de Dios, el mismo Jesús, que llegó a ese punto del sufrimiento, mm, a derramar sangre en vez de sudor. Sudó mm, sangre. ¿Por qué? Porque era demasiado el peso que llevaba del pecado de todo el mundo. mm. Sí Dios dio es. respuestas ahí. Ujú. No se quedó callado. Y es a donde nos va a llevar la lección en esta parte, segunda parte de el segundo día, donde hay muchas cosas que quizá no entendemos. Dios nos da lo suficiente para seguirlo, Sí, pero no necesariamente significa que nos da todo las rompecabezas. sí, Pero eso no es algo para que no seguimos a Dios, no es algo sí, para decir, oh, pues no, no, porque como dices, en cada aspecto de esa vida, ¿verdad? Sea no tener suficiente dinero, sea no saber dónde va a salir la colegiatura de esos niños, sí. lo que sea, ¿verdad? Uno dice, pues no tengo todas las respuestas, Señor, enséñame lo que no puedo ver. Y Dios a veces dice, no, y no te lo voy a Así enseñar, es, pero lo que te voy a dar es el paso siguiente que vas a tener que dar. así es. A veces a través de lo malo que nos sucede, Mm, Dios tiene una lección importante para enseñarnos. Eso es lo que usted me está así. diciendo y eso es lo más maravilloso porque cuando Dios habla, este mundo se mueve. Mm, Cuando Dios habla, la hoja del árbol cae. Y sí. tan le habló a Job en el capítulo 38 del 1 al 12. Ujú, Comienza con otra pregunta, Dios aquí. Si Job preguntó, ¿hasta cuándo, Señor? Si la pregunta era esa, ahora Dios le pregunta, ¿dónde estabas tú? exacto. ¿Dónde estabas tú cuando comenzó la creación? Ujú, El inicio de este mundo. ¿Dónde estabas? exacto. Con algo tan sencillo que a veces nosotros no lo comprendemos cómo sucedió, pero lo que sí hacemos es que creemos de que este Dios estaba allí en el principio. Ujú, Y ese mismo Dios es el que estuvo con nuestros padres y que está con nosotros y que seguirá por los siglos de los siglos. así es. Eso es lo más maravilloso. Nos sigue diciendo en el capítulo 42 que Jesús, que este Dios le sigue hablando, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entenderlo? Responde Job. Mm, Yo hablaba y desconocía y no entendía muchas cosas. Es interesante porque a veces el humano cuestiona a Dios, a veces sin tener una idea correcta, exacto. solamente porque se le viene a la mente. Pero Dios no. Dios es un Dios perfecto, Dios paciente, quien nos habla a nuestro nivel, se Así baja a es. nuestro nivel. Así Eso es es. lo maravilloso. Y nos hace entender que Él nos ama a Mm, través de todas las situaciones que vivimos. sí. Es como que si hubiera Dios dicho de que para ti, Job, no importa. No Ujú. importa lo que tú no sabes, ¿verdad? Yo hice todos los cielos y la tierra, yo hice todo. Y en este mundo, mientras yo estoy gobernador, la justicia siempre va a pasar en el mundo. Exacto. O sea que Dios pone los órdenes del mundo. Dios dice cómo va a pasar las cosas, hasta cuándo, hasta todo lo que se puede. Y al final, Dios puede corregir en el último juicio tal como las cosas tienen que ser recogidas. Entonces, Así es. es como yo veo la respuesta, no solamente de Job, pero para Habacuc después Sí, y otros personas que Dios dice que los justos vivirán por la fe. Las cosas van a exacto. arreglarse porque yo sigo siendo dueño del mundo. Y por eso me gusta mucho la respuesta de los tres amigos de Daniel. Sí, Pero si no,
¿sabes? Sí, sí, Pero sí, si sí. no, yo estoy seguro que Dios puede salvarme y estoy seguro que ese es el paso que Dios quiere y puedo hacerlo. Pero Sí, si no, sí. sigo alabando. Precisamente anoche compartía con la iglesia en el tema que estaba dando exactamente esa parte. Mm, Pero si no me libra, yo sigo adelante. Tenemos que seguir adelante. Que ujú, si me está yendo mal, Habacuc cuando lo cuestiona a Jesús, a Dios, porque le dice, ¿hasta cuándo va a parar esto? ¿Hasta cuándo va? Están quebrando tu ley, están haciendo todo mal. Y es tu mismo pueblo el que lo está haciendo. mm, Y entonces Dios le dice, mira, vas a ver en estos días algo que aunque lo vieres con tus ojos, no lo vas a creer. mm, Y por eso es cuando le dice a Habacuc en el capítulo 2 versículos 4 y 5 le dice, mira, levanta una piedra, escriba en ujú, tablas. claro. Escribe en tablas de que el justo por la fe va a vivir donde quiera que esté. Así Y es es. donde en el capítulo 3 va cerrando Habacuc y dice, ok, Señor, entiendo lo que vas a hacer, no me gusta mucho porque Claro. te los vas a llevar con el peor pueblo. Así es, los O sea, caldeos. son los peores. Ujú, Me asusta tu obra, pero sabes, en medio de lo que vas a hacer, viva tu obra. mm, Y tan la avivó que aquellos que fueron, anoche lo comentaba ese detalle, de que los hebreos, los tres que fueron envueltos, ujú, fueron amarrados, dice, pero no solo de las manos, de sus cabezas, los pies. del cuerpo, Ujú, de los pies. Las sandalias que llevaban todavía las ataron, o sea, iban envueltos como un tamal. listo. O sea, no había manera de escaparse. Ujú, El mal era inevitable para ellos, ahí se pero quedaron. su fe fue tan firme que cuando cayeron dentro del horno de fuego, los tres se levantaron, pero un cuarto estaba en medio de ellos. Mm, Qué maravilloso, sí. que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, no porque nosotros podamos, Ujú, sino porque aquel que va con nosotros nos va guiando. amén. Qué Qué bonito, ¿no? maravilloso, pastor. Y esos son ejemplos de historias que nos ayudan a fundar nuestra fe cuando no podemos ver. Así es. Porque viendo el día del martes, Sí, vemos de que hay razones que nosotros no comprendemos de por sí, qué el maldad pues, sigue adelante, sí, ¿verdad? sí, sí, Y sí. ciertos lugares donde hasta parece que los que son pecaminosos están logrando metas más que a los Oh, sí, justos. Ese es algo que costa mucha a las personas hoy, especialmente un dicho que yo recuerdo, un amigo que su papá tiene un negocio, es cristiano, sí. y eso fue como unos 10 20 años atrás, pero Ujú. algo que él me dijo me impactó mucho fue que si uno quiere ser cristiano y tener negocio, nunca va a ser dinero. Y me dijo, y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque a ser cristiano verdadero, a cuidar y hacer lo que es justo, pues nadie va a ganar dinero ahí, nadie va a alcanzar Sí, dinero. Y entonces los que tienen dinero, ¿verdad? Son la gente que están dispuestos a hacer todo lo posible para ganar su ganancia. Y uno pregunta, bueno, Dios, yo estoy haciendo las cosas bien. sí, ¿Por qué estas cosas pasan? exacto. Y eso es lo que el salmista está cuestionando allí Así es. del versículo 1 al 16 en Salmo 73. Ajá. Está viendo todo lo malo que está sucediendo, que el pueblo hace, que su alrededor, su entorno, aquel que él ve que va prosperando, aunque hace lo malo, como usted lo Mm, menciona. Pero de pronto del versículo 17 en adelante dice, entrando al santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. mm, Uh, y empieza a describir cuál es el fin de ellos, ujú. que va a haber un juicio, Así de lo es. que hablaba la semana pasada, la justicia de Dios Claro. y el amor de Dios tienen que estar juntos. Van a ser manifiestos en su momento. Ujú. No es en el momento que nosotros querramos ver, sino en el momento de Dios. Así es. Porque todos vamos a llegar a ese juicio. Quizá no veamos cómo el impío es disciplinado, es puesto bajo la ira de Dios, que eso es realmente. Y de pronto, si lo viéramos, yo creo que nos daría un temor y seríamos muchos más obedientes y puestos los ojos en Dios, Ujú. con mucha mayor
intimidad. Claro. Pero Dios, qué bueno que no lo permite para que sigamos nosotros día a día viviendo, deseando el estar con Él, Ujú, deseando que Él sea el que me guíe hoy. No importa que si hace falta algo material, no importa que si la salud se me está restando, no importa que me esté lloviendo sobre mojado, como decimos, simplemente que la presencia de Jehová Dios vaya conmigo. mm, Que sigamos siendo ese testimonio donde quiera que vamos, porque eso es realmente para eso estamos en esta tierra. así No es. estamos para quejarnos del mal, para cuestionar a Dios acerca de ese mal, sino para ser testimonios fieles de Él. Así Y de es. esa manera ir ayudando a otros a través de. Claro. Sí, 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 porque mucha gente está sufriendo de algo malo, Ujú, mucha gente, y más lo estamos viendo más se está acercando eh, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos que el mal se ujú, está acrecentando. así es. Las decisiones que se toman a niveles gubernamentales a veces afecta también. A unos nos atemoriza y de pronto decimos, hey, ¿qué hago? Ya. ¿Para dónde volteo? Ujú, Pues volteemos hacia Dios. hacia aquel que está en los cielos, el que hizo los cielos y la tierra, ese Dios todopoderoso. Amén. Sí. Y lo bueno de esto es de que esta idea de que al final habrá un juicio, ¿verdad? Es un Ujú. concepto y términos antiguos, pero Sí, el mundo de hoy conoce eso. Y sí, tienen diferentes nombres por ella, hablan de diferentes maneras, como dirán karma o sí, dirán ciertas cosas, ¿verdad? Que son sí, conceptos diferentes, pero sus raíces es de que un día la gente tiene que pagar por lo que han hecho, o sea, así un es, juicio. Entonces así es, es un concepto que la gente puede entender y les puede ayudar en esta idea de qué es lo que va a pasar en la maldad. Pero hay así otra es. parte de esta pregunta, ¿verdad? Que están en Sí, pastor. miércoles Ok. y es la defensa de la voluntad libre. ¿Qué nos puedes decir eso y cómo esto afecta a todo esto de lo que estamos hablando ahorita, hermano? Es interesante, pastor, porque al llegar a esta parte, sabe que este Dios no es un Dios autoritario, no Amén. es un Dios que me dice, que me dicta lo que tengo que hacer a cada momento de mi vida. Mm, Él solamente me pone enfrente un plan de salvación que Él ya lo hizo por mí, ujú, ya hizo todo por mí, pero me da una libre decisión de pensamiento, donde si yo deseo, lo tomo, y si no, simplemente lo dejo y hago mi voluntad. ujú, Ese es el libre albedrío. Esa es la libre decisión que este Dios nos da. Pero es interesante que cuando se lo dio a nuestros primeros padres en el huerto de Edén, Él se los pone en el Génesis 2, 16 y 17, donde les dice, de todos los árboles del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal mm, no comerás. ujú, Simplemente esa era la orden. yeah, Pero no les puso un cerco. Fácil hubiera sido protegerlo de alguna manera para que nuestros primeros padres no cayeran. mm, Pero no, simplemente les dijo, dio los límites, dijo, está en ustedes. Y es la misma opción que nos da hoy. sí, ¿Qué decidimos hacer nosotros? O platicamos con el mal, jugamos con el mal, o escuchamos la voz del Dios Todopoderoso y seguimos lo que Él nos dicta en su palabra, lo mm, que Él nos dejó. O caminamos como Jesús lo hizo en esta tierra, que fue el mejor ejemplo, yo creo, que tenemos, así ¿no? es. Porque inclusive en Deuteronomios 30 nos dice que Él nos pone delante de nosotros el bien y el mal, Mm, la vida y la muerte, la vida para que vivamos o la muerte para que la suframos por el pecado. así La es. decisión es nuestra. Ujú, Es interesante que Él no nos dice, ok, ahí está el mal para que, no nos dio el mal, simplemente apartados de Él, nada bueno hay. yeah, Así es. Y la consecuencia de estar apartado de Dios, el pecado, que la consecuencia es la muerte. muerte. Prácticamente esa era la condena que había también desde el mismo principio. Ujú, Pero ese libre albedrío, ¿cómo lo estamos usando nosotros ahora? claro. Las decisiones que tomamos van a tener consecuencias en nuestra vida. Ujú, La consecuencia mala, bueno, nos va a llevar, nuestras acciones malas tienen consecuencias malas. así es.
El resultado, Dios no nos deja de amar. Dios te ama a ti como pastor, me ama a mí y me ama a aquel aún que se está portando mal. Pero sus acciones son las que Él reprende. Ujú. Las acciones malas, las acciones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es. Y es donde nosotros decidimos, en la sabiduría que Él nos ha dado, Sí. ¿qué hacemos con ese libro albedrío? Y Dios tiene que ser así, Ujú. porque si se identifica como amor, ¿verdad? Como dijiste en el principio, Dios no puede entonces forzar su voluntad en lo que ha creado. Sí, sí, es de amor, Sí, ¿verdad? Y la lección dio un ejemplo de un perrito, ¿verdad? De un robot sí, contra un perro que es vivo, sí, ¿verdad? El robot lo puedes programar para que haga lo que tú quieras. sí, Incluso puedes programar para que te ama. así es. Pero el perro que es vivo, ¿verdad? Tiene que ser esa decisión para amarte. Sí, Y pues ahí se ve el robot que está programado para hacer lo que tiene que hacer y el que lo está haciendo libremente. Y ese es el tipo de amor que Dios quiere para nosotros. así es. Mismo Juan 3:16 Mm, nos lo amplía totalmente, porque de tal manera amó Dios, no unos cuantos, ujú. no a ciertos elegidos, sino amó a todo el mundo, Así es. para que todo aquel que en su libre albedrío tome la decisión de creer en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Qué hermoso saber eso. Bien clarito, ¿no? Sí, sí, muy claro, así es. Así que viendo el jueves, entonces, Sí, el texto nos habla de Romanos capítulo 8 versículo 18, Apocalipsis 21 30 al 4. ¿Qué confianza nos dan acerca de confiar en Dios, en que lo que estamos pasando ahorita son cosas que pasan, pero no es el final? sí. Fíjese lo que dice Romanos 8:18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mm, Hay una recompensa para aquellos que viven bajo el amor de ese Dios. mm, Toman ese carácter de Dios, lo hacen suyo mm. y viven por él, Así es. mostrándolo a otros, no tomando la maldad y transmitiéndola hacia los demás, no. Aquí dice, ¿por qué? Porque si hago esto, quizás sufra un poco yo en esta tierra. Y es normal porque estamos en un mundo de pecado. Ujú. Si amamos a Dios, claro que Él va a estar con nosotros en medio de las dificultades, aunque el mundo nos trate mal, aunque el mundo no nos quiera por ser diferentes. Bueno, la maldad va a estar porque el enemigo de Dios está en este mundo Ujú. y sabe que le Sí, queda poco tiempo. claro. Pero el amor de Dios que nos cobija debe ser el reflejo que nosotros debemos de estar dando. ¿Por qué? Porque hay una promesa en Apocalipsis 21, Claro. 3 y 4, que es donde nos está declarando lo que este Dios Todopoderoso va a hacer con esa tierra nueva renovada. Así es. Descenderá, dice, de los cielos, y dice, será el tabernáculo de Dios. Y Mm, el mismo Dios estará en medio de nosotros. así Y es. es donde ya aparece ese versículo de memoria que leímos al principio, que Él enjugará toda lágrima Así es. de nosotros. ¿Qué si de aquí en adelante, tanto usted como yo, o como aquellos que nos están viendo a la distancia, cuando no encontremos respuestas, como las que algunas veces no hemos tenido, Ujú. simplemente nos abracemos de ese Dios, permitamos que Wow. este Dios nos abrace, Ahí es. porque las respuestas Él ya las tiene, Ujú. nos las dará en su momento adecuado, Así es. que eso es Así lo es. principal. Amén. Que eso es lo principal, no perder la fe ni la esperanza en medio de tanta maldad, Ujú. sino al contrario, poder ser esa luz que ilumine a este mundo que tanta falta le hace, Amén. pastor. Yo creo que para cerrar esta lección, es interesante que debiéramos de poner nuestros ojos en este Dios. Mm, A pesar de lo malo que veamos a nuestro alrededor, a pesar de lo injusto que pareciera, de que aquel que hace mal, de que aquel que aún va contra todas las de la ley, ujú. eh, le va mucho mejor que a nosotros y que nosotros apenas vamos batallando ahí diario, en nuestro diario vivir, pues de que mostremos empatía Mm, por aquel.
Así por es. aquel que quizá no ha escuchado de Dios. Mm, Por eso comete errores, porque su libre albedrío lo está usando para cosas que no son buenas, que no Dios no ha dejado en su palabra. Y aprovechando también todo esto, debiéramos de elevar oraciones con ellos, mm, de tal forma que si ellos tienen preguntas y nosotros no tenemos las respuestas, que este Dios poderoso, todopoderoso, pueda ser quien dé esas respuestas. amén. Y que se manifieste no solo a través de nosotros, sino a través de todo aquel que dice ser llamado Hijo de Dios. Amén. Así es, pastor. Palabras para meditar, ¿no? Sí, sí, muy profundas, muy Así es, profundas. así es, Serle fiel a Dios, no perder la fe. así es. Así Gracias, hermano, por estar con nosotros en esta lección. Creo que algo para que nosotros podamos seguir meditando es. Sí, y podamos seguir estudiando para ver más acerca del carácter de Dios. así es. Gracias por estar con nosotros en nuestro estudio de la lección. Recuerden darle una like y suscribir a nuestro canal. Si quisieras ver más acerca de lo que estamos haciendo, pues está abajo para que este programa pues siga adelante y la conversación no pueda terminar. Que Dios los bendiga en su estudio de la lección esta semana. Amén.